Hermanos queridos, vamos a comenzar entonces la tercera capacitación del año del CSB 1, curso de capacitación bíblica para colaboradores, año 1. Bueno, entonces doy gracias al Señor por el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho para estar aquí a pesar de las lluvias y de las amenazas de más lluvia. Y estamos aquí esta tarde para aprender dos temas importantes que vamos a ver el día de hoy. El primero es la doctrina de la Trinidad y el segundo es cómo orar con la Biblia, ¿ya? Entonces estos temas son muy importantes. El primero, la doctrina de la Trinidad, es muy importante ya que es una doctrina fundamental de la fe. Y el segundo, cómo orar con la Biblia, vamos a aprender un método, algunas instrucciones con respecto a la oración que nos van a servir mucho para que podamos tener una oración más profunda, guiados por la palabra del Señor. Vamos a orar por este tiempo que vamos a tener aquí. Oremos. Señor bendito, te damos gracias porque tú nos permites esta tarde estar aquí para poder aprender juntos tu palabra. Gracias por el esfuerzo que cada uno de nuestros hermanos ha hecho, Señor, y que este sea un tiempo de bendición y fortaleciendo, que tu palabra sea fortaleciendo nuestra fe y que tú seas, Señor, alimentándonos con tu palabra y formándonos como siervos tuyos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. ¿Una pregunta tenían por atrás? ¿Sí? Ah, ya. Usted primera vez que viene, ¿no es cierto? Ya. Entonces, perdone que no traje ahora porque no me imaginé que iban a venir hermanos nuevos, pero entonces yo le puedo dar la semana, puedo conseguir el apunte. Gracias, mi hermana, por la pregunta. Muy bien. Muy bien. Con respecto a la primera clase, la doctrina de la Trinidad, ustedes tienen un material ahí en su libro que es ahí dice, ¿no es cierto? La doctrina de la Trinidad del teólogo J.I. Packer, ¿ya? Es un teólogo que ya falleció, reformado, anglicano, muy bueno. Pero el estudio que yo voy a estar viendo no es tal cual lo que dice ahí, ¿ya? Entonces ese material ahí es para que ustedes refuercen, para que ustedes puedan leer con más calma en su casa y les sugiero que puedan tomar apunte de lo que voy a estar hablando yo, porque muchas cosas de las que voy a decir no están ahí, o por lo menos no en ese orden como él los presenta muy bien él, pero más me he basado en mi estudio, personal y también en la teología de Wayne Grudem, en la cual mayormente usamos material para preparar estas capacitaciones. Muy bien, entonces la doctrina de la Trinidad. Antes de comenzar, me gustaría preguntar, ¿quién me puede decir qué es lo que es la Trinidad? ¿Quién puede decirme qué es lo que es la Trinidad? ¿O qué es lo que usted entiende por la doctrina de la Trinidad? Vamos aquí a preguntar a alguien específico. A ver, Maite, ¿qué entiendes tú por la doctrina de la Trinidad? ¿Ya? ¿3 personas? ¿Qué más? Porque, por ejemplo, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, 10. ¿Qué es la diferencia entre 3 personas y las 9 personas que estamos aquí? ¿Ah? Porque tú me dices, la Trinidad son 3 personas, pero 3 personas, digamos 3 personas de aquí, ¿me comprende? ¿Qué más podrías agregar? A ver, lo que tú entiendas, no le soplen. ¿Ya? ¿Y qué son ellos? ¿Qué son? Aparte de ser seres personales, ¿qué son? Personas divinas. Personas divinas, ¿sí? Divinas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más me podemos decir con respecto a la Trinidad? A ver. Son un solo Dios. Las 3 personas son un solo Dios. ¿Por qué son un solo Dios y no son 3 dioses? ¿Cuál es la diferencia? Podrían ser 3 dioses, ¿no? El Dios el Padre, otro Dios el Dios Hijo y otro Dios el Espíritu, ¿no? ¿Son 3 dioses o es un solo Dios? Pero alguien le va a decir, pero no, pues. Alguien le debe decir, pero tú estás creyendo en 3 dioses, porque son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo le explicaría a usted? ¿Me comprende? Yo les explico ¿Ya? cómo es como un equipo o como una familia, ¿Ya? Padre, Hijo y Espíritu, que son 3 personas que comparten la misma esencia. Ya, la misma esencia. Comparten, o sea, como él les explicó, como, digamos, como una familia, ¿no? Uh-huh. Todos estamos de acuerdo en una sola cosa, todos nos conversamos, todos sabemos, pero porque nos conversamos. Pero ellos como tienen el poder divino, ellos ya lo saben todo. Uh-huh. Entonces los 3 comparten lo mismo y son un solo equipo y son 3 personas al mismo tiempo. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Giovanni.
¿Ya? Podemos ilustrarlo, podemos utilizar ilustraciones como una familia y otras cosas más. Un huevo, dicen algunos, la cáscara, la yema y la clara, y es un solo huevo, ¿no? Sin embargo, las ilustraciones siempre carecerán o siempre serán deficientes, porque estamos hablando de Dios, no hay nadie como Él, ¿me comprende? Es un ser único. Bueno, el punto es que la doctrina de la Trinidad es muy importante, es muy importante y fundamental para la fe cristiana, porque estamos hablando de Dios. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, yo creo que todo es Dios, todo es Dios. El aire es Dios, la tierra es Dios, nosotros, todo es Dios. Eso se llama panteísmo, la creencia de que todo es Dios. Esa creencia de que todo es Dios, ¿es la misma creencia que tenemos nosotros? ¿Es el mismo Dios? No. Entonces, ¿es importante tener un entendimiento correcto de Dios o no? Si alguien dijera que, como vamos a ver después, realmente Dios es una sola persona, a veces se manifiesta como hijo, a veces como padre y a veces como espíritu. ¿Ese es el Dios que creemos nosotros? No. Eso se llama modalismo. Eso no es lo que enseña la Biblia. No, porque la Biblia dice que son 3 personas. ¿Me comprende? 3 personas. Adelante, Omar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está diciendo que es una persona que se manifiesta de 3 maneras. Está diciendo que son 3 personas, pero que son un solo Dios. ¿Me comprende? ¿Qué pasa si alguien no cree que Jesús es Dios? Ese Jesús que no es Dios, ¿es el mismo Jesús el que creemos? Bienvenido, Omar. ¿Ya? ¿Podrá ese Jesús salvarle? ¿Ah? Pero puede creer que Jesús es el Salvador, como los testigos de Jehová. Puede creer que Jesús vino a salvarnos, pero no cree que Jesús es Dios. Entonces, esto es importante. La Trinidad es una doctrina fundamental, porque si no la creemos o la creemos mal, ya no estamos creyendo en el mismo Dios, en el Dios verdadero. ¿Me comprende? Siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata de Dios. No tomarla a la ligera. Por eso dice que no debemos usar el nombre de Dios en vano, porque Dios es el creador, el redentor, es Dios, y Él debe ser entendido claramente de acuerdo como Él se revela. Dígame. Una pregunta, pastor. Sí. Una inquietud. Al momento de no utilizar el nombre de Dios en vano, ¿en qué circunstancias o de qué manera podemos nosotros estar, haciendo eso, digamos? Al momento, ¿cuáles son las manifestaciones? Porque, por ejemplo, dicen, no tomes el nombre de Dios en vano cuando dice, Dios mío, me pasó algo así. Entonces dice, no debes decir eso. Bueno. ¿Cuándo son los casos en los que no debemos? No puedo entrar mucho en detalle en esto porque vamos a hablar de la Trinidad. Otro momento hablaremos de los mandamientos, pero tiene que ver con usar el nombre de Dios de modo que indique el respeto que le tenemos. No usarlo de una manera que pierda su respeto y su gloria. ¿Me comprende? Entonces ahí nosotros tenemos que tener discernimiento. No usar el nombre de Dios de una manera que le deshonre a Él, o que pierda su gloria, su majestad, o el respeto hacia Él. ¿Me comprende? Entonces, por eso que incluso antiguamente, incluso el nombre de Dios Jehová, realmente nadie sabe si se pronuncia Jehová o Yahweh o Yahvé. Realmente nadie sabe cómo se pronuncia ese nombre. Y por eso que los judíos antiguamente preferían, y hasta el día de hoy prefieren no decir el nombre. Ellos dicen Hashem, que significa el nombre. Ellos no dicen Jehová. O lo cambian por Adonai, que es Señor. Pero tampoco quiere decir que por decir el nombre Jehová vamos a estar usando el nombre de Dios en vano. Porque Dios se nos presenta así y esa es posiblemente una forma de pronunciar, pero no estamos faltando el respeto a Dios y perdón Señor que no conozco el idioma hebreo en sus orígenes. Obviamente no voy a saber cómo se pronuncia, pero tiene que ver con el respeto que le demos a Él. ¿Me comprende? Bueno. Pero gracias por la pregunta. Cualquier pregunta, tratar de responder, no extendiendo demasiado, pero tampoco dejar sin responder cada pregunta. Así que por favor pregunten con libertad o pongan sus acotaciones. Esta doctrina de la Trinidad es muy importante y es muy necesaria que la entendamos bien, porque se trata de Dios. Dios debe ser creído tal como Él se revela en la Escritura y no debe ser malentendido. Por ejemplo,
atribuirle cosas al Espíritu Santo que no enseña la Escritura, que es lo que se hace mayormente en las iglesias carismáticas, cuando se habla del Espíritu Santo que hace revolcar a una persona en el suelo. Hay que tener cuidado porque estamos hablando de que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Me comprende? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con Dios. Pero hay una razón importante también por la cual debemos entender la doctrina de la Trinidad, y es que en el día de hoy hay muchos grupos religiosos que ya no creen en esta doctrina, que la atacan hasta de una manera bien violenta y grosera. Uno de esos grupos son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es un ser creado y que Él, por lo tanto, no es Dios. Ellos tampoco creen en la divinidad del Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, que el único Dios es el Padre, y que Jesucristo realmente se le da el título de Hijo, pero realmente es un ser creado, que tuvo un comienzo. Eso dicen los testigos de Jehová. Esa es una creencia antigua que se llama arrianismo. Ya vamos a hablar de eso. Pero hay otro grupo que también creen eso. Por ejemplo, ¿qué otro grupo cristiano o pseudo cristiano niega la Trinidad? Parecido a los testigos de Jehová. ¿Los mormones? Sí. No comenzaron de la misma manera, no tienen los mismos orígenes, pero predican la misma herejía prácticamente. Y otras cosas peores, más también, otras cosas más. ¿Cierto? Los mormones dicen que el Señor Jesucristo es un ser creado también. No recuerdo muy bien, pero me parece que ellos piensan que es el arcángel Miguel. Entonces, al decir eso, ellos están negando la divinidad y por lo tanto la autoridad de Cristo. Pero hay otro grupo ahora que no se detecta muy fácilmente porque es muy parecido al cristianismo evangélico, que son los apostólicos del nombre de Jesús. Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús. Ustedes la pueden encontrar por ahí. Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús. Son un movimiento de iglesias pentecostales que le dan énfasis a las manifestaciones del Espíritu extrañas. Y ellos dicen que, en cambio, ellos no niegan la deidad de Cristo, pero sí dicen que ellos realmente son como modalistas. Ellos creen que Jesús es el único Dios y que a veces se presenta como Padre o a veces como Espíritu, pero realmente es una sola persona. ¿Me comprende? Y otro grupo que también ataca la Trinidad son los grupos de iglesias judías mesiánicas. La mayoría de los judíos de las iglesias judías mesiánicas niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad. Ellos dicen, casi todo este grupo, estas congregaciones van a decir que la doctrina de la Trinidad es una doctrina romana o una doctrina católica romana. Ellos van a decir que no es una doctrina que se enseña en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos realmente, ¿es una doctrina que se enseña en la Biblia como lo que publiqué en el grupo? ¿Es realmente la doctrina de la Trinidad una doctrina bíblica? ¿Estamos seguros que es verdad esa doctrina? Nosotros tenemos que estar seguros de lo que creemos. Algo tan importante como la doctrina de la Trinidad tiene que ser definida. O sea, ¿la creemos o no? ¿Es realmente bíblica o no? Porque si no es bíblica, nosotros estamos cayendo en una herejía. Pero si es bíblica, los que la niegan están cayendo en un pecado muy grave. ¿Me comprende? ¿Estamos? Por favor, si quieren opinar, opinen, no se preocupen. Que no tenga tiempo de responder las preguntas a fondo, no significa que participen, ¿no? Entonces, lo triste es que muchos cristianos en el día de hoy desconocen esta doctrina y no le dan mucho valor porque es una doctrina que no es fácil de entender. Pero vamos a ver que aunque la doctrina como de definición, la palabra Trinidad y la definición de esta doctrina la efectuó la Iglesia en sus primeros siglos, realmente, como vamos a ver, es una doctrina que se ve claramente revelada en la Escritura. ¿Ok? Por favor, cualquier pregunta, porque esto es muy importante, no duden en hacerla, o cualquier acotación. Tampoco soy yo aquí un erudito, pero podemos responder juntos las preguntas e ir aprendiendo. ¿Ok? Entonces todo lo que podamos aportar va a ser de mucha bendición. Entonces, vemos que esta doctrina es muy importante, debemos entenderla bien, porque se trata de la doctrina de Dios. La última capacitación hablamos acerca de la existencia de Dios, ¿no? También es muy importante
entender por qué razones nosotros creemos que Dios existe, o entender de que realmente la creencia en Dios es razonable y no irracional. Pero también la Trinidad es una doctrina que es esencial en la fe cristiana. Muy bien, vamos a ver primero el significado de la palabra Trinidad. ¿Qué significa la palabra Trinidad? ¿Quién sabe lo que significa la palabra Trinidad? ¿No? Etimológicamente, la palabra Trinidad. ¿Alguien sabe? La palabra Trinidad viene del latín trinitas. Es una palabra que viene del latín, de la palabra latina trinitas, que significa la cualidad de ser tres. La cualidad de ser tres. La cualidad de ser tres. No todo lo que yo estoy diciendo está en el apunte, así que mi sugerencia es que tomen apunte aparte. ¿Ya? En la hojita, ahí tiene harta hoja en blanco en el apunte. Pueden ahí poner, si no, no creo que tengamos más hojas, ¿no? Entonces la palabra Trinidad viene del latín trinitas, que quiere decir cualidad de ser tres. Ya, esto es lo que significa la palabra Trinidad. La pregunta es, ¿aparece la palabra Trinidad en la Biblia? No, no aparece la palabra Trinidad. ¿Sí? Mi hermana está tan convencida de la doctrina de Trinidad que cree que la palabra aparece en la Biblia. No, no aparece en la Biblia la palabra Trinidad. Es una definición que la Iglesia ha dado de esa doctrina. ¿Me comprende? Por ejemplo, cuando hemos hablado acerca de la doctrina de la Escritura, la inerrancia de la Biblia. Cuando decimos la inerrancia, estamos diciendo que la Biblia no contiene errores. Pero la palabra inerrancia no aparece en la Biblia. Es una palabra que la Iglesia busca para definir lo que enseña la Biblia. ¿Me comprende? O la palabra canon. La palabra canon, cuando decimos qué libros son inspirados y qué libros son inspirados, es decir, los libros canónicos, es decir, libros de la Biblia, los libros que nosotros reconocemos como inspirados, ¿no? Hay otros que no reconocemos como inspirados, esos no están aquí, no son canónicos, son deuterocanónicos o apócrifos. Apócrifo sería la palabra correcta. La palabra canónico no aparece en la Biblia. Es una palabra que la Iglesia ha propuesto para definir lo que enseña la Biblia. ¿Me doy a entender? Entonces, que la palabra Trinidad no esté en la Biblia no significa que la doctrina no se encuentre. La doctrina se encuentra ahí. Mire, Dios no nos dio... alguien comparó la teología como las ciencias naturales. En el mundo están todos, ¿no es cierto? Los elementos, los seres vivos, los vegetales. No aparecen en el mundo. Mira, en este terreno tenemos solo árboles. En este territorio, en esta provincia del Ecuador, hay solo peces. En esta provincia del Ecuador hay solo mamíferos. Y en este territorio del Ecuador hay solo anfibios, ¿ya? No, todo está revuelto, ¿no? En el Ecuador hay mucha variedad de animales, ¿no es cierto? Hay anfibios, en todos lados, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los científicos? Los científicos, ¿qué hacen? Observan el mundo natural y van descubriendo, no porque esté ordenado, sino que está todo ahí. Ordenado está, en el mundo está ordenado. Hay costa, hay sierra, oriente, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Pero los tipos de animales, los tipos de vegetación están en todas partes. Los científicos van observando y ellos después clasifican mamíferos, reptiles, anfibios, aves, peces, árboles, arbustos. Los científicos lo definen. No aparece, ningún animal se llama a sí mismo mamífero. Aparte que los animales no pueden hablar. Pero esa es una palabra que inventaron los científicos para definir lo que claramente se encuentra en la creación. Ciertos animales que no ponen huevos, sino que dan a luz, mamíferos. Hay otras características de mamíferos, pero yo no domino el tema. ¿Ya? ¿Me comprende? La teología, en la Biblia, Dios no nos da la Biblia como una teología sistemática. No sé si usted sabe lo que es. Una teología sistemática es un libro que algún erudito cristiano, algún teólogo, ha escrito para definir todas las doctrinas. Por ejemplo, ustedes tienen ahí en el material una pequeña teología, porque ahí vienen la doctrina de la palabra, la existencia de Dios, la Trinidad. Ahí está la enseñanza de la Biblia clasificada. O otro ejemplo es la confesión de fe. O la confesión de fe tenemos la doctrina de la palabra, la doctrina de Dios, la doctrina de la creación, la doctrina de la expiación.
Pero en la Biblia no aparecen así. En la Biblia aparece la narrativa bíblica de cómo Dios formó a su pueblo, prometió el Redentor, vino el Mesías, el Evangelio se expandió y después se muestra la venida del Señor, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Todo el panorama bíblico como una narración, como una historia. Pero en esta historia bíblica, Dios se va dando a conocer. Dios se revela, entonces, al estudiar la Biblia, nosotros decimos, Dios se revela aquí, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces decimos, escribimos, Dios es creador. ¿Ya? Vemos, Dios promete enviar un Salvador, después envía a su Hijo para salvarnos. Entonces nosotros definimos, Dios es un Dios redentor. ¿Me comprende? Lo mismo es con la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece, pero en la Biblia se nos revela a este único Dios que existe en tres personas, coeternas, comparten, como dijo el hermano, la misma esencia, la misma sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la Biblia, la teología es estudiar la Biblia y definir lo que ella enseña, después de mucho estudio, ¿no? Entonces, en lo que nosotros estamos aprendiendo de la Trinidad, entonces es una doctrina que aparece en la Biblia. Nosotros tenemos que descubrirla y definirla y entenderla. Ese es nuestro trabajo, estudiar la Biblia para entender lo que Dios enseña. Entonces, la palabra Trinidad significa la capacidad o la cualidad de ser tres. Vamos a ver una definición. Aquí tenemos una definición. Mi hermano Galito, aquí hay asiento, venga para acá. No tenga vergüenza. Muy bien. ¿Si trajo para tomar apuntes? Sí. Ya, ahí este es suyo. Pero de la otra clase está. Ok. Aquí tenemos una definición que voy a poner aquí. Usted la puede escribir. Esta definición la redactó el teólogo Wayne Grudem. Dice, Dios existe eternamente como tres personas. Dios existe eternamente, amén, como tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. Y cada persona es plenamente Dios, y hay un solo Dios. Y hay un solo Dios. Cada persona es plenamente Dios, y hay un solo Dios. Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta definición del teólogo Wayne Grudem, las definiciones son buenas porque resumen el contenido de algo muy grande en palabras concretas que podamos memorizar. Esta definición nos dice que Dios existe eternamente como tres personas. Esto es importante. Ya vamos a ir a la Escritura, pero vamos a tratar de entender esta definición. Cuando habla de que Dios existe eternamente tres personas, está diciendo que estas tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existen eternamente. Es decir, siempre existieron las tres. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca hubo uno antes que otro. Si uno hubiera existido después que otro, ese que existió después sería alguien creado. Ya no sería eterno. Ser eterno es un atributo solo de Dios. Todo lo que no es eterno no es Dios. Los ángeles no son eternos. Nosotros no somos eternos. No somos Dios. Si usted, mi hermana Sonia, fuera eterna, usted sería Dios, pero no lo es. Entonces, Dios existe eternamente en tres personas. Nunca hubo uno, no es que el Padre existió siempre, después vino el Hijo. No. El Padre, Hijo y Espíritu Santo eternamente. Y existen estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es Dios. Cada persona tiene todos los atributos, todas las características de Dios. Cada persona es eterno, cada persona es el creador, cada persona es todopoderoso, cada persona es omnipresente, omnisciente, lo conoce todo, lo sabe todo, está en todas partes. Cada una de las tres personas es soberano y hará siempre su voluntad, pero son un solo Dios. ¿Ok?
Entonces, esta definición es buena para memorizarse, ¿no? Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios, y hay un solo Dios. Yo les decía a los hermanos Galito que varios grupos atacan esta doctrina, los testigos de Jehová, los mormones, los apostólicos en nombre de Jesús, y muchas, no sé si todas, pero muchas iglesias judaizantes. Hay que tener cuidado con los judaizantes porque sí es bonita, es chévere las canciones, todo eso, pero la doctrina es peligrosa. Hay que tener cuidado, pero tenemos discernimiento con la ayuda del Señor. En tercer lugar, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros? En tercer lugar, la doctrina de la Trinidad en la historia. Ya vamos a ir a la Biblia, que es lo más importante, pero vamos a ver que la doctrina de la Trinidad es una doctrina histórica. Pongámonos en este plano. Si la doctrina de la Trinidad no fuera verdad, y los testigos de Jehová tienen razón, entonces toda la iglesia estuvo equivocada por miles de años, lo cual no creo que sea posible. Si la doctrina de la Trinidad no fuera verdad, tendríamos un problema. Ahí tendríamos que discutir si es verdad lo que enseñan los apostólicos, o lo que enseñan los mormones, o lo que enseñan los testigos de Jehová, o lo que enseñan los mesiánicos. Pero en cambio, siempre, y escúcheme, siempre ha habido unidad, ha habido unidad el cristianismo en esta doctrina. Yo sé que la Iglesia Católica no es considerada una iglesia verdadera, una iglesia que se ha desviado, pero en las bases, en lo teórico, tiene muchas cosas que están bien. Con el tiempo fueron añadiendo cosas equivocadas, ¿no? En teoría, prácticamente creemos lo mismo, porque el catolicismo romano dice que creen en el credo de los apóstoles, en el credo Calcedón, en el credo Atanasio y otros credos más, y todos esos credos, la doctrina es la misma que creemos nosotros. Pero fue en el tiempo después que añadieron cosas. Incluso después de la reforma es que ellos añadieron otras cosas que antes la Iglesia Católica no creía. Pero ha habido unidad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante acerca de la doctrina de la Trinidad. Entre las iglesias protestantes, anglicanos, luteranos, bautistas, presbiterianos, reformados, metodistas, wesleyanos, hermanos libres, iglesias independientes de ahora, hay unidad en la doctrina de la Trinidad. No hay desacuerdo. Incluso en muchas doctrinas hay unidad. Hay más unidad de la que la gente piensa. Ahora hay cosas raras como que algunas iglesias están admitiendo el homosexualismo, pero eso es algo de ahora. ¿Comprende? Pero en la doctrina siempre ha habido unidad en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver cómo fue que se definió. Entendamos, la doctrina de la Trinidad está en la Biblia, pero cómo se definió, por qué fue necesario definir. Por ejemplo, mire, en los últimos siglos fue necesario definir que la Biblia es inerrante e infalible, es decir, no contiene errores ni tiene falencias. No es que antes la iglesia no lo creía, no, sí, siempre lo creyó. Pero fue necesario que la iglesia la definiera porque se empezó a ver una corriente, unos teólogos que comenzaron a dudar de la inspiración bíblica. Algunos comenzaron a decir que los milagros no era posible creer los milagros, por lo tanto lo que la Biblia dice es incorrecto cuando habla de los milagros. Las enseñanzas morales son verdad, los milagros no. Hay otros que comenzaron a decir, solo lo que el Señor dijo es inspirado, de ahí los hechos históricos no, o los milagros no. Entonces la iglesia tuvo que definir, no, toda la Biblia es inspirada, todo lo que dice es perfecto, no contiene errores. La iglesia define la doctrina por dos razones, para enseñar a los creyentes y para corregir herejías. ¿Me comprende? Ahí vienen los credos y vienen las confesiones. Entonces, ¿cuándo fue necesario? No es que la iglesia no lo haya creído, siempre lo creyó. Pero ¿cuándo fue necesario? Como dijo un teólogo moderno, decía, la iglesia adoraba la Trinidad antes de definirla. Antes de definirla, la iglesia ya adoraba la Trinidad, y eso es lo importante. En los primeros siglos del cristianismo se adoraba a Jesús, se adoraba al Espíritu, al Padre, pero no se entendía, ¿no? Esta palabra Trinidad no se conocía o no se entendía muy bien. Fue en el siglo IV donde se definió esta doctrina. Pero como dice este teólogo,
la iglesia siempre adoró a la Trinidad. Siempre lo creyó, antes de definirlo. Las definiciones las hace la iglesia, pero la doctrina está ahí en la Biblia. Entonces, en el siglo IV fue necesario que la iglesia definiera la doctrina de la Trinidad para defenderse de falsas doctrinas, de herejías que estaban surgiendo en la iglesia. Falsos obispos estaban enseñando que Jesús no era Dios, que era un ser creado. Uno de estos obispos, quizás el más famoso que comenzó a enseñar que Jesús no era Dios, era el obispo llamado Arrio. No sé, traté de averiguar el apellido y los demás nombres. Lo único que dice Arrio, nada más, Arrio. Arrio era un obispo quien enseñó que el Señor Jesús es un ser creado y por lo tanto no es Dios. Él comenzó a enseñar eso en la iglesia, donde él era obispo. Pero ¿qué pasó? Cuando otros obispos y los cristianos empezaron a escucharle, dijeron, no, esto no cuadra con la Biblia. Pero hubo otros que le siguieron. Entonces la iglesia comenzó a tener un conflicto. Algunos decían que Jesús no era Dios, otros decían, no, Jesús es Dios. Y entonces, en el siglo IV, un obispo, antes de eso, más tarde hubo otro obispo, llamado Eusebio de Nicomedia. Este obispo enseñó, él creía que Jesús es Dios, pero no creía que el Espíritu Santo era Dios. Entonces, estos dos obispos, Arrio por un lado negando la deidad de Cristo, y Eusebio de Nicomedia enseñando que el Espíritu no es Dios, esto provocó que la iglesia tuviera que reunirse en un concilio. ¿Sabe lo que es un concilio? Es cuando las autoridades de la iglesia, los ministros, se reúnen para tratar asuntos que conciernen a toda la iglesia. Por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, cuando Inglaterra se separó de la Iglesia Católica por fin, el rey convocó a todos los obispos, los pastores, todos los predicadores, para que establecieran qué es lo que la iglesia entonces creía. Entonces ellos por años se reunieron y salieron las grandes confesiones como la confesión de Westminster. ¿Me comprende? Entonces la iglesia tiene que reunirse cada cierto tiempo. Por ejemplo, hace años atrás se reunieron varios líderes, a mí no me invitaron, líderes mundiales de la iglesia, ¿no? No, estoy hablando de MacArthur, Sproul y muchos más. Yo creo que en esa época ni nacía todavía. Se reunieron para poder escribir un documento acerca de la inerrancia de la Biblia. La Declaración de Chicago. Hay otra que se hizo en Perú, es la Declaración de Chiclayo. No, mentira. La Declaración de Chicago decía que, firmada por varios líderes cristianos conocidos, MacArthur, Sproul y otros más, no me acuerdo los demás nombres, que la Biblia es inerrante, que la Biblia no contiene errores. Porque había pastores que estaban enseñando que la iglesia contiene errores. Entonces es necesario que la iglesia se reúna. Entonces en el siglo IV, ¿qué pasó? El primero de estos concilios fue el concilio de Nicea. El concilio de Nicea, ¿no? En la ciudad de Nicea. Este concilio fue convocado por el obispo Ocio de Córdoba con el apoyo del emperador Constantino. Y este concilio convocó a todos los obispos para que se reunieran a debatir el arrianismo, o sea, si Arrio tenía razón o no. Y los obispos estuvieron debatiendo, Constantino les recibió, el emperador, ¿no? Se había hecho cristiano, y él les recibió, bienvenida mi hermana, qué bueno. Y entonces ahí los obispos se reunieron y definieron de que realmente Arrio estaba equivocado y que la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica. ¿Ok? Muy bien. Entonces de ahí surgió el credo niceno, el credo de Nicea. Entonces, claro, un testigo de Jehová me dijo una vez, eso de la doctrina de la Trinidad es del credo de Nicea, no está en la Biblia. Eso dijo él. Claro, se definió en el concilio de Nicea, pero en el concilio de Nicea los obispos examinaron la Biblia, debatieron, expusieron y llegaron a la conclusión de que la deidad de Cristo es algo que sí enseña la Biblia. Más tarde hubo otro concilio, el concilio de Constantinopla. Este concilio se reunió para defender la doctrina de la deidad del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo es Dios. Otra vez los obispos se reunieron, debatieron. Algunos decían, no, el Espíritu Santo no es Dios. Y la mayoría decía, sí es Dios. Y por la Escritura llegaron a la conclusión de que sí es Dios y elaboraron algunos credos que
definían, y eso tenía que leerse en todas las iglesias, ¿no? ¿Cómo estamos? Con respecto a esto, ¿qué tal hasta ahora? ¿Una pregunta? ¿Sí? Entonces, voy a leerles nomás simplemente lo que dice el credo de Niceno. El resultado del concilio de Nicea fue que se elaboró un credo. El credo niceno dice así: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios, verdadero engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, precedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y creo en una santa Iglesia católica y apostólica, confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. ¿Ya? Entonces, este credo de Nicea es un credo que, como ustedes pueden ver, dice que Jesús es luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado pero no creado. Él es engendrado del Padre pero no creado del Padre, que no es lo mismo. Él es eternamente engendrado, es decir, que procede del Padre pero siempre es eterno. ¿Me comprende? ¿Ok? ¿Estamos? El otro credo es el credo atanasiano, que se escribió en los siglos IV y V después de Cristo. Dice, todo aquel que ha de ser salvo antes de todas las cosas es necesario que practique la fe católica, es decir, la fe universal. Tal fe, excepto la cual todos la observen completa y sin mácula, sin duda ha de perecer eternamente. Y la fe católica es esta, que adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia, es decir, dice, porque una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo es todo una. La gloria igual, la majestad coeterna. Bueno, es largo, así que hasta ahí nomás les leo. Lo que está diciendo es que la Trinidad es un solo Dios, no tres dioses. Pero el Padre es una persona, el Hijo es otra persona. El Padre y el Hijo no son la misma persona, pero son el mismo Dios. No confundiendo, ¿por qué? Porque ahí estaba el modalismo. El modalismo decía que una persona que se manifiesta como Padre, o a veces se manifiesta como Espíritu, o a veces como Hijo. Entonces se confunde. No, una es la persona del Hijo, otra es la persona del Padre, otra es la persona del Espíritu. Pero la gloria del Padre es la misma gloria del Hijo, es la misma gloria del Espíritu. ¿Ya? Hermano, esto puede a veces hacernos un poquito de dolor de cabeza. Estamos hablando de Dios. No es fácil entenderlo, pero es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos visto la definición, hemos visto lo que significa la palabra Trinidad, la definición de la doctrina, la Iglesia Católica, la Trinidad en la historia. También, aunque no lo tengo muy detallado, la doctrina de la Trinidad también es una doctrina que en la Reforma se reafirmó. Las confesiones reformadas, la confesión de Harburgo de Alemania, la confesión de Westminster de Inglaterra, la confesión belga de los Países Bajos y todas las confesiones de fe de la Reforma establecieron también la doctrina de la Trinidad como una doctrina bíblica. Entonces, la Trinidad no es algo nuevo, no es algo nuevo que cree la Iglesia. Pero la pregunta ahora es, ¿realmente enseña la Biblia la Trinidad? Eso vamos a responder. ¿Dónde cree usted mayormente que se enseña la Trinidad? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? ¿Ah? En los dos, dice la hermana. Bueno, la doctrina de la Trinidad se enseña plenamente en el Nuevo Testamento, pero se anticipa en el Antiguo. Por ejemplo, ¿dónde se enseña de manera muy clara la obra de Cristo para salvarnos? ¿En el Antiguo o en el Nuevo?
En el Nuevo se nos enseña claramente que el Señor Jesús murió por nosotros, ¿no es cierto? Pero en el Antiguo se anticipó, se habló de los corderos, se prometió la venida de un Salvador. Entonces, se enseñan las dos, pero con mayor claridad. El Nuevo es lo que aclara todo lo que en el Antiguo se prometía. Pero hay una unidad. La doctrina de la expiación de Cristo no es algo que se enseña solo en el Nuevo. Es más, si alguien solo tiene el Nuevo Testamento, sabe que a veces se regala, ¿no es cierto? Y está bien. Pero si alguien tiene solo el Nuevo Testamento, le va a costar mucho entender la razón de muchas cosas que se anticipan en el Antiguo. ¿Por qué tenía que morir el Señor? ¿Por qué tenía que morir para salvarnos? Claro, porque en el Antiguo Testamento Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces es necesario el Antiguo y el Nuevo. Y la doctrina de la Trinidad no es algo que solo está en el Nuevo, es algo que se anticipa en el Antiguo, pero se enseña plenamente en el Nuevo. El Nuevo es la revelación completa. Vamos a ver en primer lugar, el Antiguo Testamento prepara esta doctrina. ¿De qué manera? Y de una manera muy sencilla. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo para enseñar la doctrina, mostrándonos que Dios es una pluralidad de personas. Que en Dios hay una pluralidad, que Dios es más de una persona. Un solo Dios, pero más de una persona. ¿Me comprenden? Bienvenidas. Entonces, el Antiguo Testamento, aquí hay dos, una aquí y otra acá, no sé si quieren venir. Ya, como ustedes quieran. Entonces, el Antiguo Testamento nos anticipa la doctrina de la Trinidad, mostrándonos en el Antiguo que en el ser de Dios hay más de una sola persona. Vamos a ver. Si no lo entendiéramos bien, daría la impresión de que estuviera hablando de tres dioses. Pero porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Primero hay que entender que la palabra enseña claramente en la Biblia que hay un solo Dios. Por ejemplo, un texto que me digan ustedes donde dice que solamente hay un Dios. A ver, uno que nosotros conocemos muy bien. El Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, está claro, no quise dar mucho detalle en esto porque creo que tenemos claro que la Biblia enseña que hay un solo Dios. Fuera de Él no hay nadie más, ¿no? Como dice Isaías, yo soy Dios y fuera de mí no hay nada más. Sin embargo, a la vez que nos enseña que hay un solo Dios, Dios cuando habla, cuando se presenta, muchas veces se presenta en forma plural. Como hablando más de una persona. Yo creo que ustedes saben, ¿ya? Esto es lo que hemos enseñado algunas veces y está en la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo... Vamos a ver Génesis capítulo 1, pero vamos a ver... yo sé que ustedes están pensando en un texto, pero todavía no vamos a llegar ahí. En 1, pero el versículo 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, primeramente en este texto vemos que cuando habla de la creación del mundo, ¿quién aparece en la escena? Aparte de Dios que se nombra, obviamente el otro también es Dios, pero ¿quién se nombra ahí? El Espíritu de Dios se movía. Aquí está poniendo, al decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía en la tierra que Dios había creado, en el agua que Dios había creado, en los cielos que Dios había creado, por ende está diciendo que el Espíritu está fuera de esa creación. No es parte de la creación. Entonces, el Espíritu de Dios estaba ahí, el Espíritu de Dios, que procede de Él, estaba ahí, participando de la obra creadora, participando de la obra de formar esta tierra, ¿no? Ya tenemos ya presente que aparece el Espíritu de Dios en la obra de la creación. ¿Ya? ¿De qué se ríe mi hermano Giovanni? Ya. Dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y Jesucristo es la luz del mundo. Sí. No, pero alguno podría decir, alguno podría argumentar, ¿no? Sí, creo que... Sí, pero lo que pasa es que, mire, ahí es cuando se tergiversa la palabra, ¿no? Sí, es un ejemplo, ¿no? Claro, la Biblia dice, sea la luz, y Jesús es la luz del mundo, ¿ve? Dios hizo la luz. Pero ¿qué dice Juan? Capítulo 1.
Cuando habla Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo el mundo, venía a este mundo. ¿Pero qué decía antes? El mundo por Él, en el mundo estaba y por Él fue hecho el mundo. Entonces, ahí dice que Él era la luz verdadera, pero Él creó el mundo, ¿no? Entonces, la luz que habla ahí no es la luz de Cristo, es la luz física. Está buena, sí, está buena. Muy bien, está pensando, usted está metiendo cómo sería la mente de un hereje. Muy bien. Claro, claro. Usted ya tiene que, usted piensa, está bien, porque usted piensa y puede dar un argumento. Dígame, hermano. En el versículo, la mejor manera de entenderlo es dijo Dios. Ahí sí, la palabra, el verbo. Ahí sí. Ahí sí. Entonces dice, claro. Cuando dice dijo Claro. Dios, cuando Ahí dice está. en el principio creó Dios y dijo, ese es el verbo. Ahí está. El verbo Ahí está el ataque, ¿ves? Ajá. Ahí está la respuesta, ¿ves? Claro. No tanto con la luz, sino con el dijo Dios. Con el dijo Dios, y claro. Y eso concuerda, porque Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra, porque lo que nuestra Biblia traduce en verbo, realmente es la palabra logos, que la mejor traducción sería palabra. Eso es lo único en la cual los testigos de Jehová traducen bien. En la Biblia los testigos de Jehová dicen, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, pero ahí la embarran cuando dicen, y era un Dios, como un Dios pequeño. Eso no aparece eso en el griego. En el griego no existe el infinitivo, una no existe. Así que es imposible traducirlo de esa manera. Entonces, ¿no me explicabas a mí que a lo que dice Juan, el principio de la palabra, lo que decía, dijo Dios, ahí estaba Jesús actuando en la palabra? exacto. Sí, la palabra, no, ve, de los 45 minutos que puse me quedan 6. Vamos a atender un poquito en esto. Por medio de él fueron creadas, por medio de la palabra. Por medio de la palabra, muy bien. Ok. Otra quería también no pasar por alto. Cuando dice que Jesús es la luz del mundo, por ejemplo en Juan, Ajá. la frase anterior, que es la frase yo soy la luz del mundo, esa modifica porque está hablando eternamente, el yo soy. Yo soy. Exacto. Cuando dice yo soy ya modifica, o sea, no está hablando de alguien creado, sino alguien que es eterno. Porque ese yo soy hace referencia cuando Dios se le revela a Moisés. Yo soy el que soy. Por eso que cuando el Señor decía, yo soy la luz del mundo, o cuando decían, ¿cómo dice? Habla del el Hijo del Hombre. Él usa términos del Antiguo Testamento que se refieren a Dios y al Mesías, y eso es lo que les enfurecía a los escribas. Porque si bien los escribas malinterpretaban la Biblia, la conocían. Y sabían que al hablar el Señor de esa manera, se hacía igual a Dios. Es más, por eso dice la Escritura literalmente, ¿no? Y por esto más querían condenarle porque se hacía igual a Dios. Ellos entendían, solo que no, ellos entendieron que Jesús era Dios, solo que no quisieron aceptarlo. ¿Sí dice eso en la parte? ¿Le preguntan? ¿Sí? Ya. Claro, cuando dice tú eres el Hijo de Dios. Sí, exacto. Claro, sí. Muy bien. Vamos ahora al versículo uno bien, bueno, en ese versículo que vimos, Génesis 1, del 1 al 3, se hace referencia al Espíritu y también a la palabra creadora. Y dijo Dios, y el Nuevo Testamento dice que Jesús es la palabra de Dios. Pero tratemos de entender esto como personas que solo estuviéramos en el Antiguo Testamento, como que todavía no viene, ¿no? Entonces, ahí nos dice que el Espíritu estaba ahí, ¿no? En la obra creadora. Pero muy interesante lo que dice Génesis 1:26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, aquí Dios está hablando en forma de que Él fuera más de una persona. Dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, ahora, muchos dan una respuesta a esto. Los que no creen en la doctrina de la Trinidad van a decir, aquí el Señor está usando una forma de expresión que utilizaban los reyes, como cuando yo estoy predicando y digo, vemos en este texto, pero si soy yo el que está enseñando. ¿Me comprende? Cuando yo estoy predicando ahora digo, decimos con esta verdad tal cosa, pero soy yo el que está diciendo. Pero la respuesta que se puede dar es que nadie en el Antiguo Testamento usó esta forma de lenguaje. Nadie habló cuando habló solo en forma plural. ¿Me comprende? ¿Qué otra explicación se podría dar si nosotros no creyéramos en la Trinidad de por qué Dios habla en forma plural? ¿Qué otra explicación se podría dar? ¿Qué diría alguien que no cree en la Trinidad? ¿Qué respuesta daría un testigo de Jehová de pronto a este versículo? Hagamos al hombre. ¿Con quién está hablando Dios? Con los ángeles, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que dicen muchos. El Señor está aquí hablando con los ángeles.
Entonces, ¿pero qué implicancia tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene? Exacto, si Dios dijo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen, el hombre fue hecho a imagen de Dios y a imagen de los ángeles. Y la Biblia nos enseña eso. La Biblia dice que solo fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces Dios no puede estar hablando con los ángeles. Dios está hablando con sí mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen, llegan a una decisión, a una determinación, a un decreto. Hagamos al hombre. Dios dice lo que Él va a hacer. Un decreto de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo mismo ocurre en Génesis 11, versículos 5 al 7. Cuando los hombres desobedecen el mandamiento del Señor y en vez de esparcirse sobre la tierra, se van y construyen una ciudad y querían edificar una torre cuya cúspide llegue al cielo, y la torre de Babel, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando Dios ve eso? Encuéntrelo usted, léalo y me dice usted la respuesta. ¿Dónde aparece ahí? ¿Cómo aparece Dios hablando? ¿Qué dice Dios ahí? He aquí el pueblo es uno y tiene un mismo lenguaje, etc. Ahora pues, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí leemos que Dios bajó para ver la ciudad de Babel. Sin embargo, al hablar dice, bajemos, confundamos. Dios se expresa a sí mismo como en plural. Una parte de que dice, y descendió Jehová. Es porque alguien está relatando que Jehová descendió, que Dios descendió. Pero hay lo que hay cuenta vuelta que Dios dijo, descendamos y confundamos. Es la Claro. ¿Cómo dice? A lo que relata aquí, el escritor relata, dice, y descendió Jehová, porque está contando que Dios descendió. Sí. Y acá abajo vuelta dice lo que él habló. Exacto. Sí. Cuando el escritor habla de Dios, él dice descendió Jehová. Pero cuando él repite las palabras de Dios, Dios habla en plural. Pero también ahí no habla de la pluralidad y de la unidad. En Dios hay más de una persona, por eso dice descendamos, confundamos. Pero a la vez se habla de que es un solo Dios y descendió Dios. Entonces, muy bien. Entonces, estos son algunos pocos ejemplos de muchos otros en los cuales el Antiguo Testamento anticipa la Trinidad. Voy a avanzar ahora, por causa del tiempo quiero avanzar un poquito, al Nuevo Testamento. Hay muchos textos del Antiguo que no voy a citar aquí, pero en el apunte están. Por ejemplo, hay un salmo, ¿alguien me puede recordar el salmo que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces, ahí habla de que el Señor le dice al Señor, entonces hay dos señores, hay dos personas a los cuales se les da el mismo título de Señor, entonces ahí muestra que hay una variedad de personas en la deidad, ¿me comprende? Entonces, ya, ¿ok? Ahora, por ejemplo, también el Antiguo Testamento, cuando habla del Mesías, ¿se acuerdan la profecía de Isaías? Cuando habla del Mesías, ¿qué se habla del Mesías? Vamos a Isaías, déjenme encontrar la cita. Vamos a buscar aquí. Muy bien. Ya, Isaías capítulo 7, versículo 13. ¿Qué dice? Y cuando habla del Mesías, Isaías 7, 13, 13 al 15. Bueno, Isaías 7, 14, ¿ya? Por lo tanto, el Señor mismo le dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros.
Entonces, cuando se habla del Mesías, se habla de que este Mesías sería Dios con nosotros. Ahora, cualquiera podría argumentar de que el Mesías no es que sería Dios, sino que traería un acercamiento de Dios. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento vamos a ver que claramente se manifiesta el Señor con la autoridad divina. Muy bien. Vamos ahorita, no sé si alguien tiene una pregunta hasta ahora, sino para avanzar al siguiente punto. ¿Está todo claro? Vemos que en el Antiguo Testamento se anticipa la Trinidad mostrándonos la pluralidad que hay en Dios, en la persona, en el ser de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Primeramente vamos a encontrar que cuando en el Nuevo Testamento se nos revela al Mesías, al Señor Jesús, claramente se le revela con características y con autoridad que corresponden solamente a Dios. ¿Se comprende? Él va a demostrar ciertos atributos y cierta autoridad que solamente le corresponde a Dios. Y autoridad que le corresponden solamente a Dios. Por lo tanto, o Él es Dios, o Él estaba atribuyéndose algo que no le correspondía. Y la Biblia no nos habla mal de Cristo. Por lo tanto, acepta lo que Él dijo de sí mismo. Un ejemplo de eso, voy a mostrar varios ejemplos. No todos los vamos a leer textualmente, porque algunos son textos largos, ¿no? Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 5 al 7, dice que el Señor entró, esta historia que yo siempre cuento cuando predico el Evangelio, los que me han acompañado a predicar el Evangelio saben que siempre cuento esta historia. Dice que el Señor estaba en Capernaum, Capernaum, predicando, y vino mucha gente a esa casa. Él estaba en una casa predicando. Y llegan 4 hombres trayendo un paralítico. Y no pudieron entrar porque estaba lleno. Entonces hicieron una abertura en el techo y bajaron al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús ve la fe de ellos, dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Eso no, cuando la mujer fue sorprendida en adulterio, ¿qué hizo el Señor? Ni yo te condeno. Él le perdonó. ¿Me comprende? Entonces, vemos aquí en estas historias que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, un ejemplo, el ejemplo que les di está en Marcos 2, del 5 al 7, el Señor perdonó pecados. Es más, cuando Él perdona el pecado del paralítico, la gente que estaban ahí comienzan a murmurar diciendo, ¿quién se cree para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios. Y es verdad. Y entonces por eso el Señor sana al paralítico. Él dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico hombre, levántate y anda. Pero después de que Él para demostrar que Él podía perdonar. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo perdonó pecados. Ese es un atributo, es una autoridad que le corresponde ¿a quién? A Dios. A Dios. Mateo 10, 37. Mire lo que dice el Señor. Mateo 10, 37. ¿Qué dice el Señor? El que ama padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo? Pues si el Señor dijo, ¿no? El primer y grande mandamiento es este. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y vuelta ahora dice, yo soy aquello que ustedes deben amar más. Entonces, vuelta, ¿qué está haciendo? No dijo que había que amar a Dios por sobre todas las cosas y ahora dice que hay que amarle a Él por sobre todas las cosas. Es que Él es Dios. Él estaba reclamando, Él estaba pidiendo, Él estaba exigiendo que la gente le amara con un amor con el cual solo se le puede tener a Dios. Solo a Dios hay que amarle más que a la familia. Solo a Dios hay que amarle más que a los hijos. Solo a Dios hay que amarle más que a la propia vida. Él pidió eso para sí mismo. Entonces por eso los judíos se enojaban, porque ellos no querían aceptar eso, pero ellos entendían claramente, ellos entendían que Jesús estaba atribuyendo cosas que les corresponden a Dios. Y como no querían aceptarlo, por eso querían matarlo. Si no fuera grave lo que el Señor dijo a los ojos de ellos, no lo hubieran condenado a muerte. Para ellos que no creían, era grave. Porque Él estaba pidiendo cosas que le corresponden a Dios.
Juan 14, 21. Miren lo que dice el Señor. Juan 14, 21. Este asunto de la autoridad de Cristo es muy importante, ¿eh? Y muy importante para la evangelización. Nosotros casi no, en la iglesia de hoy no se toma en cuenta este aspecto de la autoridad de Cristo para predicar el evangelio. Solo habla de que Él murió por nosotros, exacto, ¿no es cierto? Y la autoridad, por eso es que hay tanta gente falsamente convertida, ¿no? Sí, yo creo que Él me salvó, murió por mis pecados, pero no se someten a Él. Entonces no es un Cristo que es el Señor. No. El Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si yo fuera un judío que no cree que Jesús es el Mesías, yo estaría diciendo que Él está cometiendo un pecado muy grave. Está diciendo que los mandamientos son de Él. Pero si los mandamientos que nos dio Moisés son de Hashem, son de Adonai. ¿Y quién es este Jesús para decir que son sus mandamientos? Él está diciendo, Él se está atribuyendo que los mandamientos son de Él, el que guarda mis mandamientos, y más encima le llama a Dios mi Padre. Nunca un judío le decía a Dios mi Padre, siempre nuestro Padre. Y en más, nosotros también le decimos al Señor Padre. Puede ser que alguno le diga mi Padre, yo sabemos que no está haciendo mal, pero para un judío decirle mi Padre era, mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Y quién es Él para decir lo que puede hacer el Padre? ¿Y quién es Él para decirle a Dios mi Padre? Y que más encima vendrá con Él y haremos morada en Él. ¿Quién es Él? Jesús estaba atribuyendo claramente características y autoridad que le pertenece a Dios. O Él es Dios, o Él estaba cometiendo un error grave, un pecado. Dígame, hermano. No, iba a leer un texto justamente, Juan ¿Ya? capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Ya? Donde dice justamente lo que usted acaba de decir. Pero él le respondió, Pablo, hay que leerlo completo para ver el contexto, pero le voy a leer estos versículos. Pero él le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Exacto, igual a Dios. ¿Me comprende? Amén, amén. En todos los evangelios, escuchen hermanos, 4 evangelios, ¿qué propósito tienen? Mostrarnos con las palabras de Cristo, con su nacimiento, que también fue sobrenatural y por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, con su vida, con sus palabras, con sus milagros, con su resurrección, que Él tenía autoridad divina, la autoridad de Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no un Señor, el Señor, serás salvo, dice la Biblia. ¿Me comprende? Muy bien. Juan 11, 41 al 44. Juan 11, 41 al 44. ¿Anotaron la cita del hermano? ¿Quién cita del hermano? Juan capítulo 5. Ya, ok. Ese texto es muy bueno. Gracias, hermano. Juan 11, 41, 44. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. El resucitar a un muerto no era algo que podía hacer alguien que no tenga poder sobre la muerte. ¿Quién tiene poder sobre la muerte? Nadie, solo Dios. También cuando Él liberó a los endemoniados, el Señor, ¿cómo liberó? ¿Quién se acuerda cómo liberaba a los endemoniados el Señor? ¿Qué decía el Señor cuando liberaba a un endemoniado? Acuérdense cuando el Señor liberó a un endemoniado, ¿qué es lo que dijo? Sal de él. Él no invoca ninguna autoridad. No dijo en el nombre de Jehová, sal de él. Él dijo, sal. Nosotros no podemos hacer eso. Bueno, no tengo mucha experiencia con endemoniados, ¿no? Pero sí he experimentado ataques demoníacos. Sí he estado en casa embrujada y he orado por ella. Pero mi esposa sí, mi esposa ha estado orando por personas y las cosas han ido flotando. Así
Ella estuvo orando con una hija de un misionero que estaba enamorada de un sacerdote satánico. Y estaba medio me pidieron, porque estaba en una reunión, le sacaron de la reunión, ven a orar por esta chica. Y mi esposa comienza a orar por la chica y las cosas comenzaron a flotar y a caer así. Varias veces. Bueno, no hablamos de eso porque hay niños y les puede dar miedo. Pero sí, esa cosa que muestra la película de gente flotando, sí, esas cosas así ocurren. Pero yo no. Pero en todo caso, ¿cómo los discípulos tenían que expulsar demonios? En el nombre de Jesús. ¿Y los judíos cómo expulsaban demonios? En el nombre de... Bueno, ellos no pronunciaban el nombre de Yahvé, ¿no? Pero sí, en el nombre de Yahvé, en el nombre de Adonai, te conjuro en el nombre de Dios. Pero Jesús dijo, sal fuera. No invocó ninguna autoridad. Nosotros. Yahshua es Jesús. Ah, no, los judíos que no creían, los judíos del tiempo del Señor, que no creían en el Mesías, ellos no iban a invocar el nombre de Jesús. ¿Y Yahshua es Jesús? No, yo me refiero que no nos estamos entendiendo. Sí, yo sé que Yahshua es Jesús, pero estoy hablando de que los judíos de la época del Señor invocaban el nombre de Dios. Cuando ya creemos en el nombre del Señor Jesús, invocamos el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Sí, yo creo que estamos en razón. Muy bien. Ok. También dice la palabra, Juan 20, 28 al 31. Entonces Tomás respondió, Juan 20, 28 al 31. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando la palabra nos dice que debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, en el contexto de la Biblia no está en ninguna manera diciendo que Él es inferior a Dios. Justamente lo contrario, está diciendo de su unidad con el Padre, que Él es de la divinidad el Hijo. El Padre es de la divinidad el Padre. Entonces está hablando de que las señales que el Señor Jesucristo hizo fue para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Su autoridad. ¿Ok? También la palabra nos define a Jesús como Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice que Jesús está en el seno, que está ahí, en íntima comunión con el Padre, una unión, una comunión que nadie más tiene. Él le ha dado a conocer. Bueno, el seno, o sea, la parte íntima, el regazo, justamente el regazo. En el seno, donde está el regazo de Dios, estaba ahí. Estaba siendo consolado por el Señor. Sí. Entonces, también todo el capítulo 1 de Juan capítulo 1, los primeros versículos, pero todo el capítulo 1 habla de la deidad de Cristo, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en la tierra. Colosenses 1, 15 en adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, está diciendo que el Hijo es el Creador. Y todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Es imposible no creer en la divinidad de Cristo, en la deidad de Él. Los testigos con este versículo 15 dicen que Él es creado. Sí, ¿verdad? Claro, ahí está, pero ahí vemos. Gracias, mi hermano. Sí, este es un texto que hay un video en internet donde habla creo que son testigos de Jehová, donde utilizan este texto para decir que Jesús es un ser creado. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Entonces ellos dicen ahí en ese video, el primogénito, ¿ve? Él es el primer ser creado, dicen. No.
Primero, la palabra primogénito no necesariamente significa el primero que comenzó. Por ejemplo, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Quién nació primero? Esaú. ¿Pero quién fue el primogénito? Pero porque Jacob le gustó. Sí, pero fue el primogénito, ¿no? ¿Recibió la bendición de primogénito? Él robó la primogenitura. Sí. Primero. Sí. Sí, claro, pero está bien. Pero desde ahí cambia la situación. Claro, pero él, ¿quién llegó a tener el lugar de primogénito? Una persona que le está Sí. No estamos juzgando. Me está troleando. Yo creo que en el mismo Isaac se puede ver, o sea, Isaac no fue el primogénito, o sea, no fue el primero que nació. No. Sin embargo, es contado como el primogénito de Abraham. El primero que nació fue Isaac. Ismael, perdón. Y sin embargo, pero en la revelación de Dios, Dios cuenta a Isaac como el primogénito. Exacto. Él es el primogénito. Y ese no se la robó. Y ese no se la robó. Además, tampoco podemos decir técnicamente que se la robó, porque ya antes el Señor había dicho el mayor servirá al menor. Sí. Entonces, como que era la bendición iba a ir para él de todas maneras. que forzó. Lo que pasa es que él hizo eso pensando que podía robar la bendición de Dios, ¿no es cierto? Pero ya había una profecía anterior a esa de que él iba a ser el heredero. Exacto, de la sí. promesa. Exacto, yo ya tenía determinado eso, sí. Claro. Sí, entonces, en esos 2 ejemplos vemos que no necesariamente el primogénito significa el primer nacido, sino el que tiene el primer lugar. Entonces, cuando dice primogénito, quiere decir que él tiene el primer lugar. Pero la respuesta es el versículo que sigue. Ahí nos dice la razón. Porque dice, él es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque en él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si nosotros tomamos el primer versículo y lo separamos, ahí podemos decir muchas cosas, ¿no? Jesús es el primogénito, puede ser el primer ser creado, muchas cosas podemos decir. Pero el segundo texto nos aclara, porque en él fueron creadas todas las cosas. Es como decir aquí, yo cuando era jovencito me gustaba pintar, y digamos que yo participé en exposiciones y en concursos. Y digamos que yo hubiera avanzado más y hubiera hecho una exposición. Aquí está mi exposición, mis cuadros. ¿Quién es el principal de esta exposición? Yo. ¿Acaso soy un cuadro? No, porque yo los pinté. ¿Me comprende? En una exposición de arte como las que hay en el Parque Montalvo, en el Portal, el principal es el artista, no porque él sea una obra de arte, es porque él hizo las obras de arte. Al Señor se le llama el primogénito de la creación porque Él es el creador. Él ocupa el primer lugar en la creación porque todo fue creado para Él. ¿Me comprenden? Entonces, ¿enseña claramente la Biblia que Jesús es Dios o no? ¿Sí? Muy bien. Avancemos. ¿Y es lo que dice el primogénito de entre los muertos? Es decir, el que tiene el primer lugar en la resurrección. Sí. Aunque hubieron personas que resucitaron antes que el Señor Jesús. Lázaro, el joven, la chica, y los que resucitaron cuando el Señor murió. Pero todos murieron, la diferencia es que el único que resucitó. Pero muy bien, esa es la diferencia, pero el punto central es que ellos resucitaron gracias a que Cristo iba a resucitar. O sea, ellos fueron resucitados, pero Cristo resucitó. No, pero es que mire, aquí viene el punto. Ellos resucitaron gracias a lo que Cristo iba a hacer por ellos. ¿Cómo podían resucitar ellos sin la muerte en la cárcel de los hombres por su pecado? Es porque Cristo iba a vencer el pecado y la muerte. Ellos recibieron un anticipo. ¿Me comprende? También se puede entender de esta manera. Cuando dice que es el primogénito entre los muertos, se entiende que es el primero que iba a resucitar para jamás morir. Sí. Es el primero. Sí. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó, pero luego murió. Sí. Los demás volvieron a morir, pero Jesús resucitaba como el primogénito, el principal que iba a comenzar la línea de aquellos que iban a resucitar ciertamente. para jamás morir. Claro. Pero de todas maneras... El de la eternidad podríamos decir. Bueno, sí, está bien, está muy bien, excelente. Excedente. No. El otro era un mendigo. Oiga, puede más personas llamarse así, ¿ah? No solo... O sea, yo conozco varias Fanny en el mundo. Ok. Ahora, muy bien. Hay muchos textos más. Yo les puedo mandar, voy a publicar a ustedes el folleto entero que tengo aquí. Pero yo quiero que pasemos a hablar acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo, muy bien. Reconocemos
A ver. Reconocemos la divinidad del Espíritu Santo de dos maneras en la Biblia. De dos maneras. Primero, porque Jesús le llama a él el Paráclito o el Consolador que iba a continuar su obra. Y segundo, porque tanto el Espíritu como el Hijo y como el Padre se presentan al mismo nivel en la Escritura. ¿Paráclito? Sí, Paracleto o Paráclito. Algunos dicen que se pronuncia así, otros que se pronuncia así. Paracleto o Paráclito. Porque es que lo que pasa es que hay diversas maneras de pronunciar el griego. Diversas teorías. Porque el griego de la Biblia es un griego antiguo que nadie le pronuncia. Entonces, hay algunos que la pronunciación que tradicionalmente se tenía del griego es una pronunciación antigua que fijó una persona. Pero no necesariamente era la pronunciación real, no se sabe cómo será. Entonces, esa es la pronunciación que él dijo. Y luego algunos dicen que la pronunciación moderna del griego puede ser la misma que tenía antiguamente. Entonces ellos dicen Paráclito. Bueno. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a continuar su obra, iba a hacer exactamente lo mismo que Él. Por lo tanto, tiene la misma autoridad. Dice Juan 14, 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Ya falta poquito para terminar, hermanos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro Paráclito, otro que esté al lado de ustedes, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Ya? Otro texto muy importante, Juan 15, 26 al 27. Yo estoy resumiendo porque hay muchos textos más. Juan 15, 26 al 27. Escuche lo que dice, Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, el Paráclito, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces dice que el Espíritu es un Espíritu de verdad y Él procede del Padre. Procede del Padre por cuanto está en unión con el Padre. ¿Ya? Muy bien. Ahora, también la Escritura habla que mentirle al Espíritu Santo es igual que mentirle a Dios. Mentirle al Espíritu Santo es igual que mentirle a Dios. Hechos 5, 3 al 4. Hechos 5 del 3 al 4. Hechos capítulo 5 del 3 al 4. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos dos mintieron. Habían recibido una herencia. Y una herencia creo, ¿no? Bueno, habían vendido un terreno. Y ellos mintieron diciendo que habían dado todo el dinero a la iglesia. Hasta ahora no hemos tenido ese tipo de problema, porque no hay nadie que haya dado todo a la iglesia. Muy bien. Entonces, cuando ellos son confrontados por Pedro por su pecado, Hechos de los Apóstoles 5, 3 al 4, Pedro le dice, ¿están conmigo? Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendido no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No han mentido los hombres sino a Dios. Acaba de decir que mintió el Espíritu y ahora dice que mintió a Dios. ¿Me comprende? Al mentirle al Espíritu está mintiendo a Dios. Y muy bien, ahora vamos a terminar con algunos textos que hablan de la igualdad del Padre, el Hijo y el Espíritu. Dígame. O sea, creo que hay un verso que dice que debes blasfemar contra el Hijo, pero más no contra el Espíritu. Muy bien, excelente. El pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque es blasfemar contra el mismo
Dios, con la obra de, es ir en contra de la obra de Dios. Otro momento hablaremos del pecado imperdonable. Porque sí. Sí, está poniendo al mismo nivel, claro, o sea, si el Espíritu no fuera Dios, no sería algo tan grave, sería algo grave quizás, pero no tan grave como para que sea un pecado imperdonable. Muy bien. En la Escritura nos dice en Mateo 28, 18 al 9, en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 9, en la Gran Comisión, que el bautismo debe hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo que no dice los Hechos 28, 18 y 19. Hechos 28, 18 al 19, ¿ya? Mateo 28, 18 al 19. Como decía un amigo de Esmeralda, Mateos. Mateo 28, 18 al 19. Bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre, ojo, el nombre igual en la autoridad, reconociendo la autoridad del Hijo y del Espíritu y del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, hay que entender bien cuando, esto nos va a servir cuando leamos la Biblia. Cuando la Biblia habla de el nombre, ¿qué se refiere? En el nombre del Padre, o cuando dice que otros se bautizan en el nombre de Jesús, es la autoridad. Autoridad. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Por ejemplo, recibiréis perdón de pecados por la fe en su nombre, dice la Biblia. Entonces, el nombre habla con el reconocimiento de su autoridad, con su autoridad. ¿Bajo qué autoridad yo debo bautizar? Va la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También, entonces, está poniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu al mismo nivel. Si no fueran iguales, sería incorrecto que los pusiera igual. Sería incorrecto que Mateo haya puesto al Hijo y al Espíritu al mismo nivel que el Padre si no fueran Dios. Lo mismo hace Pablo en la bendición trinitaria. Segundo de los Corintios 13, 14, al final de 2 Corintios. Mejor vaya a Gálatas y vuelva una hoja atrás. Segundo de los Corintios 13, 14, la bendición trinitaria. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y lo interesante es que Dios está al medio. Primero está Jesús. Primero está el Señor Jesús. Después está el nombre de Dios, ¿no? Y después está el Espíritu Santo. ¿Alguien quería decir algo de esto? ¿Alguien lo vi que quería decir algo de este versículo? ¿No? Ya. En la bendición trinitaria, ¿no? Cuando nosotros bendecimos la Escritura, no dice, ¿no?, que los ángeles te bendigan. El arcángel Miguel que te bendiga. No, que Dios, el Dios de nuestros padres, te bendiga, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde. Aquí, ¿quién está diciendo Pablo? ¿A quién está invocando para bendecir a los creyentes? Al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Ah? La gracia de Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Muy bien. ¿Ok? Algunos errores con respecto a la Trinidad. Hay errores. Errores que se cometen al entender esta doctrina. Uno es el triteísmo. El triteísmo entiende a la Trinidad como tres dioses. Como tres dioses. Triteísmo, tres dioses. El Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios, el Espíritu Santo es otro Dios. Triteísmo. ¿Por qué el triteísmo es incorrecto? Porque a la vez que la Biblia habla del Padre, el Hijo y el Espíritu, también nos dice que es un solo Dios. ¿Por qué no son tres dioses? ¿Por qué no son tres dioses? ¿Por qué es un Dios? Si son tres personas particulares. ¿Sabe por qué? Porque no existen de manera independiente el uno del otro. Están juntos. ¿Me comprende? Es como mi hermana aquí,
Tomémoslo en la manito. Usted, acá también. Están, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no están separados. Sepárense. Están unidos. La misma eternidad, la misma esencia, el mismo espíritu, el mismo poder, la misma autoridad. No están separados. Por eso no son tres dioses. Es un solo Dios. Comparten todos los atributos. ¿Ya? Otro error es el modalismo. Modalismo. El modalismo dice que Dios es una persona divina que se manifiesta como Padre a veces, o a veces se manifiesta como Hijo, y a veces se manifiesta como Espíritu. Muchas personas lo piensan así, incluso cristianos como que tienen esa idea. Sabemos que el Señor va a dar entendimiento a sus hijos que son verdaderos creyentes, ¿no? No lo creen porque alguien les enseñó, porque realmente lo ven en la Biblia, sino que simplemente no han sido enseñados. El modalismo cree que Dios es una sola persona divina que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces en modo Padre, modo Hijo y modo Espíritu. Por eso viene el modalismo, ¿no? Por ejemplo, en la creación Dios se muestra como modo Padre. En la cruz se manifiesta como Hijo. Y ahora se manifiesta como Espíritu. No, eso es incorrecto. Porque dice que son tres personas. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu es otro, pero son el mismo Dios. No son tres dioses y tampoco se mezclan. No, como dice el credo atanasiano, sin dividir ni mezclar. Sin dividir como para que fueran tres dioses y sin mezclarlos como que fuera una sola persona. Tres personas. Un ejemplo de esto lo vemos en el bautismo del Señor. El Señor ahí bautizándose, el Padre hablando del cielo y el Espíritu descendiendo sobre Él. Tres personas actuando al mismo tiempo, pero cada uno con su función. Yo estuve con un hermano que va a nuestra iglesia en Mau de Quito ahora. Bueno, creo que se fue a cambiar otra, pero él era apostólico del nombre de Jesús. Él creía eso, ¿no? A él le enseñaron desde niño, porque estas iglesias son más antiguas de las que pensamos. Bueno, desde jovencito. De que Dios es una sola persona y se manifiesta como Padre y como Hijo. Entonces yo estuve con él hasta las 3 de la mañana explicándole con la Biblia hasta que entendió. El Señor le dio entendimiento, ¿no? Y una de las cosas que le hizo entender fue cuando el Señor estaba en la cruz. Mira, le digo, aquí está el Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se está hablando a sí mismo? ¿Tú crees que está hablando a sí mismo? ¿Está hablando con su conciencia? No, claramente Cristo está ahí y está hablando a otra persona. Entonces hay una persona a la cual él habla y esta otra persona el que habla. Entonces claramente la Trinidad son tres personas, pero es un solo Dios. Entonces ese modalismo hay que tener cuidado, ¿no? No es un Dios que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu, no. Es un Dios que es Padre, o es Hijo y es Espíritu Santo, ¿no? Tres personas que son un solo Dios. No trate de entenderlo, es Dios. ¿Estamos? Implicancias, no sé si se dice implicancia o implicaciones. ¿Y cuándo se ocupa de implicancias? No he escuchado. ¿Nunca? Eso lo inventé yo. Se dice Chile. No sé si va en el diccionario de la Real Academia. Bueno, imagino que no va a dar tiempo, pero para eso justo que usted decía, hubiera sido bueno, digo yo, como sugerencia, ¿Sí? haber enseñado sobre la persona, como hizo con la divinidad, puede haber hecho con la persona, o sea, haber enseñado desde la Biblia de cómo se presenta Jesús como una persona, cómo se presenta el Espíritu Santo como una persona y el Padre como una persona. Sí. Digo, en base a lo muy que bien. Al principio, o sea, ¿por qué son cada uno Dios? Ahora, ¿por qué son cada uno una persona independiente? Muy bien. Sí, tiene toda razón. Sí, tiene que ver con mostrar cómo la Biblia nos enseña que si bien Dios es Dios, también es un ser personal. No es que Dios tenga atributos de personalidad, es que nosotros tenemos atributos de personalidad por ser en la imagen de Dios, ¿no? Pero Dios es un Dios que piensa, tiene voluntad, tiene sentimientos, decide, y eso se ve en cada una de las personas de la unidad, como dice nuestro hermano Andrés. Pero no, sí, en otro momento podemos hacerlo, ¿sí? Puedo dar un sermón sobre esos días, pero es muy importante, sí. Y usted también puede preparar algo de eso, hermano. Sí, y porque es muy importante entender, sí, este atributo de Dios como un ser personal.
No es una fuerza, la divinidad no es una fuerza, no es una energía, es una persona que piensa, que siente. Y algunos dirían, ¿es semejante a nosotros? No, nosotros somos semejantes de Él. Nosotros tenemos esa característica porque justamente fuimos creados a la imagen de Él. Muy bien, hermano, gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas implicaciones que trae la doctrina de la Trinidad, antes que se me desmayen del cansancio. Primero, gracias a que Jesús es Dios, Él puede ser el mediador entre Dios y nosotros. Gracias a que Jesús es Dios y hombre también, Él puede ser nuestro mediador. Primera Timoteo 2.5. Primera Timoteo 2.5, hermanos, de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad tiene implicaciones para la vida y para la fe. ¿De qué sirve que creer en la Trinidad? Dígame. Antes de avanzar a las implicaciones, hay algo que también yo he escuchado sobre los errores de la Trinidad. O sea, errores que se cometen con relación a la Trinidad. No es que la Trinidad tenga errores, ¿no? Sí, tengo que explicar. Por ejemplo, dicen que a veces creen que es Dios en tres partes. Claro, exacto. No como personas, sino como partes de un miembro. Exacto, no son diferentes partes de una sola persona. No son tripartitos. No, exacto, no es un ser tripartito. La Trinidad no es tripartita, o sea, no es Exacto, no es un ser tripartito. un ser tripartito. Son tres personas. O sea, tres partes, ¿no? Tú, por ejemplo, alma, espíritu y cuerpo, ¿no? Aunque algunos dicen que no, que son dos partes, no, pero bueno. Entonces, ¿me comprende? Sí. Tampoco es un ser tripartito. Una parte de Padre, otra parte de Hijo y otra parte de Dios. No. El Padre es 100% Dios. El Hijo es 100% Dios y el Espíritu es 100% Dios, pero es un solo Dios. Es Dios, ¿no lo vamos a entender? Los problemas vienen cuando tratamos de entender. Mire, sí, podemos entender hasta cierto grado lo que Dios nos ha revelado. Ya, muy bien, primero, vamos rápido, termino con esto. Primero, dígame. Ya vamos a verlo. ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu tienen una función diferente o hacen una función o qué hacen? Sí, cada uno tiene una función diferente, pero no separada del resto de la otra persona. No independiente, diferente pero no independiente. El Padre nos escogió de antes de la fundación del mundo. El Hijo murió por nosotros y el Espíritu Santo aplica la salvación a nosotros. ¿Tenían? ¿Quién ganó? ¿Usted o ella? Ella ganó. Muy bien. Ya, ok. Sí. Esa es una de muchas. De muchas, ¿ya? Primero, gracias a que Jesús es Dios, Él puede ser nuestro mediador. Porque es tanto Dios como hombre. Usted me dice, ¿qué me decía la pregunta usted? ¿Dónde dice que Jesús es Dios y hombre? Pregunto, ¿le quedó claro que Jesús es Dios? No, yo no pregunté, sino que me quedé copiado hasta ahí. Ya. Porque digo, si no le quedó claro que Jesús es hombre, o sea, no sé si se acuerda de la Navidad. Ya, ok. Entonces, muy bien, hermano. Perdón que yo broma a veces nomás, es de cariño, mi hermanita. Ya sabe el cariño que le tengo a mi hermana. Ok. Primera Timoteo 2.5. Primera Timoteo 2.5. Bienvenido, hermano Javier. Con la Biblia de cómics. ¿Es de cómics? Muy bien. No es de cómics, la portada nomás. Porque hay un solo, dice el apóstol Pablo, dice que nosotros debemos orar por todas las personas, ¿no? Por todo tipo de personas, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos. Jesucristo, hombre. Entonces, mire, es como un puente. Vean por un momento, hermanos. Miren, el puente. Aquí está el puente, ¿no es cierto? Este es el puente. La libreta es el puente. Si Jesús es solo hombre, esta es la parte humana, los hombres, y aquí está Dios. Si Jesús es hombre, sería esto. Si Jesús no es hombre y es solo Dios, sería esto. Jesús es hombre y es Dios. Está de parte nuestra y está de parte de Dios. Porque otro error que se cometió, que no lo mencioné porque no tiene mucha relación con la Trinidad, sino con la deidad de Cristo, es el gnosticismo, que decía que Jesús es Dios, pero no se hizo hombre. Es también una herejía, tampoco es correcto. Porque si Jesús es solo Dios y no se hizo hombre, no nos puede salvar, no puede haber muerto por nosotros. Pero si este es el Jesús de los testigos de Jehová, solo hombre, no nos puede llevar a Dios, porque Él no es Dios. Pero Él es el mediador entre Dios y los hombres, porque Él es Dios y es hombre. ¿Ok? Incluso Hebreos habla bastante acerca de eso, ¿no? Y la anterior semana
Muy bien. Hace 2 años atrás habíamos leído Hebreos 2 y decía Hebreos 2:17, dice, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría el pecado del pueblo. Excelente. Hebreo no habla mucho de eso, ¿no? Entonces, el mediador es necesario que sea tanto Dios como hombre. Por lo tanto, podemos pensar en las implicaciones de no creer que Jesús es Dios. No tiene autoridad para perdonar, no nos puede conducir a Dios, etc. Ustedes pueden quizás encontrar más, pero yo encontré 2 implicaciones más, que son las más principales. La segunda es que la unidad de las 3 personas de la divinidad es la base de nuestra unidad como iglesia. La unidad que tienen las 3 personas de la Trinidad es la base de la unidad de la iglesia. No, dicho de otra manera, si Jesús no son 3 personas unidas, no tendría sentido que nosotros viviéramos en unidad. Dios enseña que nosotros debemos estar unidos porque Él es un Dios unido. Con sí mismo, obviamente, la Trinidad. Ya, cuando leamos el texto va a quedar más claro. La palabra nos enseña que los creyentes debemos vivir en unidad, ¿o no? ¿Puede usted vivir en unidad usted solita? No, porque está sola, ¿no es cierto? Con sus hermanos usted vive. Eso es lo que no entienden tantos creyentes individualistas de hoy, ¿no? Piensan que el que tenemos solo ellos y Dios. Dios dice que nosotros debemos vivir en unidad porque Dios vive en unidad. Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23, ¿sí? ¿Algo va a decir? ¿No? Ya. Juan 17, 20 al 23. Ok. Esta es la reunión de jóvenes de nuestra iglesia, pues. Ya vamos a hacer un rompehielos después. Ok. Juan 17, 20 al 23, Escuche, es la oración, mire, Juan 17, léalo, es la oración del Señor por nosotros. El Señor ora por nosotros. Oró por nosotros ahí. Mire lo que dice. Mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mire, dice que el Señor nos amó a nosotros de la misma manera que amó a su Hijo. Esto es maravilloso. Hermano, no se aflija. Deje de vivir perturbado. Dios le ama más de lo que usted se imagina. Pero Él dice que nosotros debemos vivir en unidad, tal como el Padre y el Hijo viven en unidad. Cierto que no se nos menciona aquí el Espíritu, porque es una oración que el Señor hace con el Padre, pero obviamente entendemos que por los otros textos que el Espíritu Santo también está incluido en esta unidad, ¿no? Cuando se nos menciona claramente que ya, terminó los 2:45 minutos. En total, 90 minutos. Entonces, aquí habla de que la base de nuestra unidad es la unidad que hay en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros no creyéramos en la Trinidad, ¿cómo podríamos decir, hermanos, vivamos en unidad como Dios? Si Dios es uno solo. ¿Con quién va a tener unidad Dios? ¿Me comprende? Pero Dios tiene unidad con su Hijo y con su Espíritu. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, frente a Dios, en comunión con Dios. ¿Estamos? Y la tercera implicación, en razón de que las 3 personas de la Trinidad son Dios, deben las 3 personas ser consideradas y adoradas igualmente por nosotros. Las 3 personas deben ser consideradas, respetadas. Debemos someternos a las 3 personas y adorarlas a las 3 personas por igual. Debemos obedecer al Padre, debemos obedecer al Hijo y también al Espíritu Santo que nos va guiando. ¿Ya? Y debemos adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo. Y nuestra comunión es con el Padre, es con el Hijo y con su Espíritu Santo. ¿Estamos?
Hermanos, cualquier pregunta podemos hacerla después, ¿les parece? Para concluir y tener el tiempo de descanso, antes de las 3 horas que nos faltan. No. Conclusión. Prestemos mucha atención, esta es mi conclusión. Esta doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental de la fe. Es decir, que es indispensable creer en ella para ser salvo. ¿Están conmigo? Es una doctrina hermosa que nos muestra la unidad del Dios eterno. Por otra parte, es una doctrina que sobrepasa nuestro entendimiento y debemos ser cuidadosos en recibir todo lo que las Escrituras nos dicen de ella y dejar de lado toda especulación infundada. Estudiémosla, enseñémosla y defendámosla, ya que es la doctrina del Dios bendito, nuestro Creador y nuestro Redentor. Amén. Demos gracias. Señor, te damos gracias por esta hermosa doctrina, esta hermosa palabra que hemos recibido. Somos débiles y entendemos nuestra debilidad en conocerte, pero gracias porque nos has dado tu palabra que nos revela cómo tú eres. Ayúdanos a tener un mejor entendimiento de cómo eres, Señor, para poder adorarte mejor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.